¿Alguna vez has sentido que tus recuerdos pueden desaparecer en un instante? La lucha por recuperar lo perdido puede ser dolorosa y llena de secretos. Acompáñanos en esta historia intensa donde James y su madre enfrentan el desafío de ayudar a Deep a recordar su pasado, mientras una amenaza oscura acecha cerca. No te pierdas ni un detalle de esta trama llena de amor, dolor y valentía. Suscríbete ahora para seguir esta emocionante historia y descubrir cómo enfrentan juntos el peligro y el olvido. El ambiente en la habitación del hospital era silencioso, apenas roto por el leve pitido del monitor y el murmullo lejano de otros pacientes y personal médico. Deep yacía en la cama, su rostro pálido y demacrado, los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera perdida en un lugar al que nadie más podía acceder. La luz tenue de la tarde entraba por la ventana, pintando sombras suaves sobre las paredes blancas. En la silla al lado de la cama, la madre de James sostenía suavemente la mano de Deep. Sus dedos temblorosos transmitían un calor reconfortante que contrastaba con el frío del hospital. Deep, cariño, susurró la mujer con voz dulce y llena de cariño. He venido a verte. Todos estamos aquí para ayudarte. Sé que es difícil, pero tienes que intentar recordar, tienes que luchar. James estaba de pie cerca de la puerta, observando con el corazón apretado. Su mirada estaba llena de preocupación y amor, esa mezcla amarga que se siente cuando alguien a quien amas está perdido en la niebla de su propia mente. Se acercó lentamente y se sentó al borde de la cama, tomando una de las manos frágiles de Deep entre las suyas. Por favor, intenta recordar, dijo James con voz suave, casi como un suspiro. Estoy aquí contigo, no estás sola. Vamos a atravesar esto juntos. Deep parpadeó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación con una expresión confusa. Intentó hablar, pero sus palabras salieron apenas audibles, cargadas de una incertidumbre desgarradora. No puedo, murmuró, la voz quebrada. No recuerdo quién eres, ni a nadie ahora mismo. Solo a Apao. El nombre resonó en la habitación con un peso inesperado. James sintió que un frío recorrió su espalda y su pecho se apretó con una mezcla de tristeza y dolor. La madre de James apretó más fuerte la mano de Deep, transmitiéndole fuerza, mientras que James bajó la mirada, luchando por mantener la compostura. ¿Apao?, preguntó James, intentando controlar la voz. ¿Quién es Apao? Deep intentó enfocar sus pensamientos, buscando en lo más profundo de su mente alguna imagen o sentimiento que le ayudara a entender lo que estaba pasando. Apao era mi esposo antes, respondió lentamente, como si las palabras vinieran de muy lejos. Antes de conocerte a ti, James. James tragó saliva, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. La realidad de que ella no podía recordarlo a él, pero sí a alguien del pasado, era como una puñalada inesperada. Sé que es difícil, pero tienes que intentarlo, dijo la madre de James con una voz firme pero llena de ternura. El tiempo y nuestro amor pueden ayudar a traer esos recuerdos de vuelta. Deep cerró los ojos un momento, respirando profundamente, intentando asirse a esa pequeña luz de esperanza que le ofrecían James y su madre. Su mente estaba confusa, como un rompecabezas del que faltaban piezas, pero en el fondo sabía que debía luchar para recuperar su vida y los vínculos que se habían perdido.
James se inclinó hacia ella, sus ojos reflejando un compromiso silencioso. No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí para ti, prometió. Vamos a recuperar tu memoria juntos, paso a paso. La madre de James sonrió con tristeza, limpiando una lágrima que había escapado. Estamos contigo, Deep. No estás sola. En ese pequeño cuarto del hospital, entre el ruido constante de las máquinas y el olor a desinfectante, una esperanza frágil comenzó a florecer. Aunque la memoria de Deep estaba perdida en sombras, el amor y la paciencia de James y su madre eran la luz que poco a poco podría guiarla de regreso. James no pudo evitar sentir como una punzada de dolor atravesaba su pecho mientras escuchaba las palabras de Deep. La mención de Apao, ese nombre que resonaba con un peso tan fuerte, era un muro que se interponía entre ellos, un recuerdo del pasado que ella aún abrazaba, mientras él quedaba relegado a un lugar incierto en su mente. El silencio se apoderó de la habitación durante unos instantes, roto solo por el sonido tenue de la respiración irregular de Deep y el latido acelerado del corazón de James, que parecía escucharse con claridad en sus oídos. James apretó los puños con fuerza, intentando contener la tristeza que amenazaba con desbordarse. ¿Por qué? ¿Por qué ella recuerda a Apao y no a mí? Se preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Cada palabra que ella pronunciaba parecía alejarla más de él, y él sentía que se desvanecía poco a poco de su vida, sin poder hacer nada para detenerlo. La madre de James, que había estado observando la escena con una mezcla de preocupación y ternura, intervino con suavidad, tratando de infundir esperanza en aquel momento difícil. James, tienes que entender que la memoria de Deep ha sido profundamente afectada. Lo que está pasando es común en casos como el suyo. A veces, los recuerdos más recientes se pierden y solo quedan aquellos del pasado, especialmente los que estuvieron muy arraigados en su vida. James asintió, aunque sabía que aceptar esa explicación no disminuiría el dolor que sentía. Se acercó más a Deep y tomó sus manos entre las suyas, como queriendo anclarla a la realidad, a ese presente que él compartía con ella. Deep, sé que es duro, dijo con voz quebrada, pero estoy aquí. Voy a luchar para que recuerdes, para que volvamos a ser nosotros. Deep abrió los ojos lentamente y por un momento, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Quiero recordar, susurró, pero es como si una niebla cubriera mi mente. Solo puedo ver fragmentos, momentos antes de conocerte, y en ellos estás Apao. Él estaba allí en mi vida durante tanto tiempo, y esos recuerdos no quieren desaparecer. James sintió una punzada en el pecho. La idea de que ella aún estuviera atada a un pasado doloroso, que sus sentimientos por Apao no hubieran desaparecido, le resultaba insoportable. Sin embargo, se esforzó por no mostrar su dolor. Sabía que en ese momento lo más importante era estar a su lado, apoyarla y darle la paciencia que necesitaba. Lo entiendo, respondió con suavidad. Pero también quiero que sepas que nosotros tenemos una historia, un presente y un futuro que podemos construir juntos. No quiero que te rindas, Deep. Te necesito aquí, conmigo. La madre de James se inclinó hacia adelante, apoyando una mano sobre el hombro de su hijo. James, el amor verdadero es paciente. Este es solo el comienzo de un largo camino.
Debemos ser fuertes y estar unidos para ayudar a Deep a recuperar su memoria. En ese instante, Deep cerró los ojos con fuerza, como intentando empujar la confusión y el dolor que la envolvían. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, y aunque sus palabras seguían siendo vacilantes, la determinación en su voz comenzó a asomar. Quiero recordar. Por favor, ayúdame. James apretó con más fuerza sus manos y, mirando fijamente a los ojos de Deep, le prometió, no te dejaré sola. Pase lo que pase, vamos a luchar juntos para que vuelvas a encontrarte a ti misma. La habitación del hospital se llenó de una mezcla de tristeza, esperanza y compromiso. A pesar de la incertidumbre y el dolor, aquella familia improvisada se aferraba a la idea de que, con amor y paciencia, podrían superar la oscuridad que amenazaba con separarlos. Y mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse tras la ventana, James y su madre continuaban cuidando de Deep, decididos a ser su ancla en medio de la tormenta. Mientras James sostenía las manos de Deep, prometiéndole su apoyo incondicional, sonó su teléfono móvil. La pantalla mostró el nombre de Anne, el policía de confianza que había estado siguiendo de cerca el caso desde el inicio. James dudó un instante antes de contestar, pero la urgencia en la voz de Anne no tardó en confirmar que no se trataba de una llamada cualquiera. James, escucha con atención, dijo Anne, con tono grave y preocupado. Hay noticias preocupantes. El padre de John, el hombre que secuestró a Deep, ha sido visto merodeando cerca del hospital. No sabemos con certeza sus intenciones, pero es imprescindible que estés alerta. No solo por ti, sino por todos los que están aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de James. La tensión que sentía hasta ese momento se intensificó de golpe, como si una sombra oscura hubiera caído sobre aquella habitación ya cargada de emociones. Miró a su madre y a Deep, quienes lo observaban con ojos llenos de inquietud. La amenaza real y cercana le hizo sentir que debía actuar rápido, que debía protegerlos a toda costa. Gracias por avisarme, Anne. No bajaremos la guardia, respondió James con firmeza. Voy a estar pendiente de todo y de todos. No dejaré que nada malo les pase. Colgó el teléfono y respiró hondo, intentando controlar el miedo que amenazaba con paralizarlo. Miró a Deep, que aún estaba en la cama, frágil pero con una chispa de esperanza en los ojos. Deep, mamá, dijo James, levantando la voz para que lo escucharan bien, hay algo que debo contarles. El hombre que hizo daño a Deep, el padre de John, está cerca. Debemos ser muy cuidadosos y permanecer juntos. La madre de James asintió, su rostro se tornó serio y protector. James tiene razón. Debemos estar alertas. Yo llamaré a la seguridad del hospital para que refuercen las medidas. No podemos permitir que alguien peligroso entre sin ser detectado. Deep, a pesar de la confusión y debilidad, mostró un atisbo de valentía en su voz. ¿Qué podemos hacer para ayudar? No quiero que nadie más salga lastimado por esto. James la miró con admiración y cariño, agradeciendo su fortaleza en medio de la incertidumbre. Lo más importante es que te mantengas segura y tranquila, le dijo. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Con la alerta encendida, James comenzó a organizar mentalmente un plan para proteger a su madre y a Deep.
Sabía que la situación podía complicarse en cualquier momento y que debía estar preparado para actuar con rapidez. Llamó al personal del hospital para informarles de la posible presencia del sospechoso y pidió que aumentaran la vigilancia en los accesos y pasillos cercanos a la habitación de Deep. Mientras esperaba noticias, se acercó a Deep y le tomó la mano con firmeza, transmitiéndole calma. «No voy a dejar que nada malo te suceda», prometió. «Estoy aquí para protegerte, siempre». La madre de James preparó una pequeña mochila con lo esencial, por si tenían que evacuar rápidamente. «Tenemos que estar listos para cualquier eventualidad», dijo con voz decidida. «No vamos a dejar que el miedo nos paralice». El tiempo transcurría lentamente, con cada minuto aumentando la tensión en el ambiente. James vigilaba la puerta de la habitación, atento a cualquier movimiento sospechoso. Sus ojos se posaban frecuentemente en la figura frágil de Deep, recordándole la importancia de su misión: protegerla y ayudarla a recuperar no solo su memoria, sino también su seguridad y tranquilidad. Finalmente, recibió un mensaje de Anne confirmando que la policía estaba coordinando un operativo para localizar y detener al hombre. Esa noticia alivió un poco la presión, pero James sabía que debían mantenerse en alerta hasta que el peligro pasara por completo. La noche llegó silenciosa y oscura, pero dentro de la habitación del hospital, el compromiso de James y su madre brillaba con fuerza. Estaban unidos, firmes y decididos a no rendirse, a proteger a Deep y a luchar por ella, sin importar cuán difícil fuera el camino. En medio de la incertidumbre y el miedo, surgió una verdad clara y poderosa: el amor y la familia son las armas más fuertes contra cualquier sombra que intente arrebatarles la esperanza.